No, pero no hay un intestino, te hablo de esto de motivo. Claro, porque el problema es que, a ver, teoría sistémica. Un sistema siempre es parte de otro suprasistema y está compuesto por un montón de subsistemas y se relacionan, tiene una entropía. Hermoso el coso. ¿Cuál es la historia? Cuando lo querés testear, que el contexto le chupe un huevo y que el sistema pasa a ser una sola unidad y testearlo de forma unitaria, por eso es un test de unidad. De forma unitaria, y lo que quiero testear es componente por componente de forma independiente. ¿Se entiende lo que voy? Si no, estamos hablando de otro tipo de testeos, test de regresión o como hacen los pibes, test de aceptación de usuario. Si el test de regresión veo que todo que nada se ha roto, sino que más está. Vemos otro tipo de test de performance, de que no se caiga la aplicación cuando hay 700 usuarios. Puedo mirar la cámara, chichos. ¿Esto es en HD? Sí. Yo soy YouTube, así que espérate. Me hubiesen traído un maquillista. ¿Estás dando nota? ¿Se entiende lo que es la misma query? Porque esta query hermosa. Estoy hablando re mal yo. Me hubieran dicho el día por ahí, puto. Ya está, después lo editamos. Ya el video no sirve. Bueno, lo copado es que esta query hermosa se resuelve tanto para objetos en memoria como para base de datos. Entonces lo único que tengo que decir es, bueno, ahora tu repositorio no es la base de datos, es la memoria. Es una lista que va a estar en la memoria de la máquina. Cuando el test se acaba la lista. Entonces, ¿cuál es el tema? Para yo poder hacer la misma query a la lista, lo que tengo que tener es una precondición, ¿sí? ¿Cómo es esto? No me acuerdo las siglas, pero vos tenés el input, el process, el output y la verificación. Esto le voy a decir porque me parece que estaba en español. Bueno. Pero vos tenés esto, vos, dado una entrada, esta es la del test de usuario, del test de unidad. Dado una entrada a un proceso o a una tarea, yo claramente conozco cuál tiene que ser la salida, porque yo lo programé. ¿Sí? Yo sé que si hay 3 usuarios en la base de datos y le estoy pidiendo que tiene como ID el número 1, el output tiene que ser el número 1 después de que se haya ejecutado el proceso. ¿Se entiende? Y por último, lo que hago en el unit test es la verificación del resultado que esté bien. ¿Se entiende este gráfico? Ok. Entonces es esto. ¿Cuál es el tema? Cada test, cuando hablo de cada test, es cada punto verde en la pantalla, ¿no? O rojo, o azul, creo que. Como acá está rojo. No. Cada test, es decir, cada método, el save test, el update test, son independientes entre sí. Porque volvemos al concepto de unidad. ¿Sí? Sí. Y no hay efecto de lado. No es que si el test de actualización se corre antes que el de guardar, rompe porque no funciona así. No es que yo tengo que esperar que corra el test de guardado para después correr el test de actualización. Entonces lo que se hace en cada corrida de test, se hace esto, es lo que yo llamo el given, dada una entrada. Cuando se hace tal cosa, entonces tiene que ocurrir tal otra. Siempre es así y es independiente cada test uno del otro. Entonces lo que hago siempre es instancio mi mock context, que lo único que tiene esto es un montón de listas adentro que van a estar vacías. Siempre al principio del tema van a estar vacías. ¿Qué hago? La lleno con los datos que necesito. ¿Qué hago? Después corro el test, corro el proceso. Entonces, las listas o el resultado del proceso tiene que ser acorde a lo que yo le puse dentro de las listas. ¿Se entiende? En cada ejecución las listas están vacías y por eso lo voy llenando
Que no sé cuál era la pregunta, cómo la habías planteado, Gonzalo, pero... ¿cómo es que habías dicho? No me acuerdo. No me acuerdo. Con la de Está los entendido. y eso. Por eso es que yo siempre... Vos simulás estar pegando en la base a repositorio, como una réplica de repositorio que es un mock, Sí. que no va a cambiarse, porque lo copiaste los resultados que necesitas. No copié los resultados, lo que hice fue... Copiar los datos que necesitas para trabajar sobre eso. Sí. Por eso es que hago esto. Lo agrego al contexto, ejecuto el repositorio, me fijo lo que devuelve. Otro test, listado de clientes. Agrego al contexto una lista, llamo al repo y me fijo que la lista que me devuelve el repo sea coherente con la entrada que yo le puse. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, esto es lo que digo con los repositorios, la verdad que es SQL, o sea, siempre va a ser un select, siempre va a ser un update, no, update ni siquiera porque eso lo persiste el contexto, ni hay que preocuparse. A lo sumo un delete. Y cuando yo voy a, ahora, que tengo que testear la clase de clientes, y esta clase es muy sencilla, lo que hago es esto, un mock del repositorio. ¿Están todos ahí? Okay. ¿Qué quiere decir que estoy haciendo un mock del repositorio? Lo que estoy haciendo es lo que hace el framework de MockQ. El framework de MockQ lo que hace es muy interesante lo que hace, es un fumador a pleno. Lo que se le dice al framework de MockQ es: mira, esta es la interfaz que yo necesito mockear. Esta es la interfaz del repositorio, de lo que sea, del servicio, de otra clase. Esta es la interfaz que yo necesito mockear. ¿Y qué le dices a MockQ? Le digo, bueno, cuando la entrada es esta tiene que ser la salida. En realidad es una hoja. Eso. ¿Y qué hace el chabón? Genera, compila adentro una clase que va a implementar una interfaz y que va a tener el código medianamente hardcodeado de que cuando la entrada es esta, va a tener un método acá, cuando la entrada es tal, la salida tiene que ser esta. Eso lo hace MockQ de una forma re mágica. Entonces lo que hago en el setup es, esto se inicializa el test cada vez que corre uno, ¿sí? Antes de correr el save, antes de correr el update, se corre el inicializador. Lo que hago es instancio el repositorio mockeado y registro los servicios en el repositorio locator. Esto es fijo, lo que hace es que el repositorio .localizamelo devuelva el mock y no devuelva el póster. Pero no le entiendo. Y después lo que le digo es, al mock del repositorio lo configuro. Le digo, che, mirá que te van a hacer un add y te van a pasar este cliente. O sea, yo sé lo que adentro hace el save, porque es lo que estoy testeando. O sea, ahí sí conozco la implementación y es lo que se llama, cuando uno hace test de, ¿cómo se llama? Cuando uno ejecuta los test cases de los casos de prueba que hacen los testers, en realidad son los testers, o los quality control. Los test cases son pruebas de caja negra. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos hacen clic en un botón y meten tantos datos y son pruebas de caja negra. O sea, quizá el proceso fallaba cuando el dato en vez de ser 3 era 0 y ellos nunca se enteraron. No, a ver, mi caso de prueba o lo que se me ocurrió poner en este textbox era un 3 y no un 1. Entonces no falló. Estas son pruebas de caja blanca. Entonces yo conozco lo que se hace adentro y por eso yo de alguna manera estoy probando más, porque sé cómo funciona y sé qué alternativas o qué escenarios tengo que probar para lo que se llama el code coverage. Code coverage. El code coverage es la cantidad de código que yo cubro con el test. Si yo estoy testeando el método save y el save tiene un if que valida tal cosa y si no lanza una business. Lanza una business exception y después tiene otro if que si el contexto, no sé, el contexto ya tiene un cliente con otro nombre igual, también lanza otra business. Y si no, lo guarda. ¿Qué quiero decir esto? Lo que quiero decir es que cuando yo miro el flujo, tengo un control
Si falla, excepción. ¿Cómo sería? Una explosión. Si después tengo otro control. Si falla, también otra explosión. Destrucción. Y si no, recién hace el save y ahí termina todo. Lo que yo debería testear con el test para estar seguro de que todo funcione es que esta validación esté funcionando, que esta validación también esté funcionando y que el caso feliz también funcione. ¿Se entiende? O sea, debería hacer 3 tests sobre este método save si es que tiene tantos branches, tantas ramas, tantas bifurcaciones, tantos controles, como lo quieran llamar. Bueno, volviendo al tema. Configuro el mock y le digo, te van a llamar al método add y te van a pasar el customer. Al customer le digo, guardate. Y después lo que hago es verificar, che, ¿te llamó al add? Si no lo llamó, falla. ¿Se entiende cómo funciona? O sea, yo lo que puedo verificar es, no sé si puedo verificar que no lo llamó, pero lo interesante de esto es que yo sé que si estoy probando una rama donde no tiene que ir al repositorio y tiene que fallar por tal cosa, o el output tiene que ser otro, puedo verificar de si lo llamó o no lo llamó, si hizo lo que tenía que hacer, si llamó al repositorio de una manera que no corresponde, incluso si le pasó otra cosa, porque yo le estoy diciendo, mirá, le tiene que pasar este caso. Si le pasa otro caso, nada. Entonces, en el setup para abajo se puede usar la instanciación que hiciste con el mock repository. Eso, viste que dice inicialice arriba, dice void setup. Esto lo hace una instancia, nada más. Claro, se puede usar en todos los test que vengan después, digamos, esa instanciación. Sí, sí. Por eso es el inicialize. ¿Estás seguro que esto se inicializó antes de ejecutar tu método de test? ¿Hay algún otro así también que test cleanup, porque hay. Puedes categorizar los tests, puedes hacer un cleanup cuando estás usando recursos como, qué sé yo, no sé. El test cleanup puede ser, por ejemplo, si estás yendo contra la base de datos en serio. Entonces initialize hace que él se fija, bueno, tiene que haber un customer ID 2 en la base de datos. Bueno, corres el test que lo va a borrar a la base de datos. Test cleanup, che, está borrado, quedó mal, lo limpio por si falló el test, para que no quede inconsistencias, cosas. Eso cuando usas cosas, recursos no manejados, como base de datos, cosas externas. Pero no, en este caso no hace falta. No hace falta puesto en memoria, está para la máquina, no le importa más nada. lo otro es más peligroso? Y bueno, si quieren ver un poco acá cuando registra el customer repository, lo que hace es el object. Que el mock repository object te dice que es la instancia moqueada del objeto. Pero no tiene que dar mucho valor. Pero ahí cuando le pedís el object es cuando compila, hace todo lo que vos tenés. Y en el update, por ejemplo, ni siquiera testeo un repository porque no lo usa. Directamente lo que hay que hacer es persistir el contexto. Y ver si, por ejemplo, los nuevos datos del cliente que yo le estoy mandando se están modificando. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona? ¿Quieren ver algún test fallar? Por ejemplo, el save. Si yo traigo el save, ¿qué hace? Lo agrega al repositorio. ¿Sí? Si yo voy acá, control RT, le digo correme los tests, run test. ¿Por qué no corre? Ahí va. Correo el save, pasó. ¿Sí? Entonces yo voy al save, le saco la llamada al repo, vuelvo a la clase de test y le pongo correo. ¿Qué pasó? Ahí falló. Mock exception. Después de invocation, se esperaba al menos una invocación, pero nunca fue realizada. Y acá me pasa incluso hasta la lambda del add customer. ¿Se entiende cómo funciona? Y ahí el test debe estar en rojo, está en rojo. El data de paso, el sistema. Wow. Y bueno, chau el mock. Solución. CKM. Esto es posta. Después los tests se pueden poner un poco más complicados. Por ejemplo, acá lo que estoy
directamente lo que estoy haciendo es, me fijo que un archivo zip, todos saben lo que es un zip, ¿no? Sí. Ok. Se asombraría la facultad si me preguntan. Me fijo que lo pueda descomprimir y que lo vuelva a comprimir un solo archivo. Entonces, agarro el repositorio, sí, este va a disco, este sí va a disco, posta. Te digo, bueno, agarrame este archivo que está acá y ahí le puse, bueno, anticipiámelo. Y acá me devuelve el output. Me fijo que tenga un archivo, los que extrajo, que no esté nulo. Agarro el único archivo que tiene, me fijo que se llame como se llama el archivo dentro del zip. Me fijo que este del ítem 2 es la data. Me fijo que el binario, el choclo del archivo no sea nulo. Y incluso le pongo el asset de que tenga largo válido. Yo ya verifiqué, sí, es muy. Nótense que cuando desarrollamos la aplicación le digo, no hardcodeen números, no pongan escritura, no hagan un WhatsApp, y acá lo hago todo lo contrario, hardcodeo números, sé que las cosas tienen que suceder así, y si no suceden así, porque algo está fallando. ¿Se entiende? Podemos decir que el otro es muy dinámico cuando uno desarrolla una aplicación y que acá las cosas se vuelven estáticas de golpe. Bueno, me fijo que el largo sea el correcto. ¿Qué es esto? Te informa, bla bla bla. Le cambio el nombre, o genero un zip, mejor dicho, genero un zip y le digo zipeame los archivos. Y me fijo que el archivo exista. Assert is true, el archivo existe. Y esto puede ser un cleanup, por ejemplo, borrame el archivo. ¿No? Si falla el test, igual debería sacarlo del disco, porque si no falla el día siguiente test. Bien. Esto es un test read. Pero ¿se va entendiendo cómo funciona? Bueno, y este falla. A los mismos sets, el mock del CKM context, donde está lo mismo de siempre, y los tests que ya hice del costo de usuario. Por ejemplo, agrego 2 usuarios, le pido que me lo devuelva por ID, me fijo que el ID sea el que le pedí, que sea el username y la company también, y después de buscar por username, le pido el usuario 1, se lo pido por el username al repositorio, me fijo que esté bien. No, tengo que ver todavía lo del mock acá. Bueno, ¿se entendió ahora cómo va esto? Y la otra parte que no me queda lugar sería cuando quiero testear esto, por ejemplo el save. Cuando quiero testear el save, lo que hago, en vez de acá usar la query, ya la query no vale más, uso el mock del repo. Ya de acá obviamente ni me importa. Y el save va a pegarle al núcleo. ¿No dejó haciendo algo en el servidor? ¿En Matrix? ¿Sabes? No sé. ¿Se entendió eso acá? ¿Qué están enseñando? Unit testing. Interrumpas al profesor licenciado en Ciencias de Tecnología. Pone la mano para mí, pero Qué mal. el resto es el padre de No tengo que interrumpir al profesor. ¿Falta mucho, Chicho? No, Che, pero no el aire. Podría, ¿no? O sea, tenés un aire ahí, acá te estamos mojando, acá lo yo y acá para disfrutar del aire y ahí no está prendido. ¿Qué hay, boludo? Tiene pelotas. Bueno, cerrar porque prende el aire. Y ahora que ya terminaste, tenés el aire. Así le queda a Gabito fresquito. ¿no? Sí, claro. Bueno, para terminar un poco, vamos con un caso más complicado. Para que se entienda un poquito. Yo agarro y tengo un objeto mágico. No, boludo, no te juego, dejás y te dejás.
Bueno, tengo un objeto que lo que hace es, se ejecuta el job, y cuando se ejecuta el job se generan se cargan los compound values, después se genera, se ejecuta el job, para cada archivo se generan los compound values, este compound values primero los carga, y después genera el output, y después encima parsea un archivo de texto. ¿Sí? Una forma returbia, un switch, ¿sí? Con algunos comentarios. Y lo que tengo acá es la versión vieja, ¿sí? La versión obsoleta, fijo que esté bien. Y después por último el test del post. Por ejemplo, lo que hago acá es, en el test la entrada va a ser que leo todas las líneas del archivo de texto, incluso me salto el header, los campos de la primera línea, filtro las líneas que están vacías, que empiezan con punto y coma, llamo al parse, lo llamo con esto es a propósito, agarro el tiempo de entrada, le digo para cada línea me la vas a parsear y después hago esto. O sea, tiempo de entrada, hago el trabajo, tiempo de salida, y lo que hago al final es escribo tardó tantos nanosegundos. ¿Sí? Y me fijo después algunas cosas, te envío los datos, ¿sí? Que todas las líneas tengan bien la última parte. Acá ni sé que debería haber puesto cuenta, pero me fijo que todo funciona. Malware detected. Tenés la computadora re violada. No, tengo un... No te pasa por el Encontró el video de la sueca. Yo tengo que terminar un Bueno, miren, acá cuando lo corro, en el output, Tengo que terminar un ejército. chaval, no lo vas a terminar. Ya sé. Pensé que tenía esperanza, no hay esperanza. Puedo adelantar. Bueno, cuando acá corro el test, en el output, esto me hizo poner que tengo que explicar una cosita más. En el output, me pone también cuánto tardó en ejecutarse el test. Esto está bueno cuando quieren testear si es medio lento. 10.000 nanosegundos son como 10 milisegundos, está bien. ¿Cuál es el tema de esto? ¿Cuál es el tema de esto? De que ustedes con el System Diagnostic Debug pueden escribirse